Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, Euskaraz tropikoetan izeneko solasaldia izango da, Joseba Sarrionaindia eta Oihane Amantegi Uriarte idazleen artean. Beñat Sarasola, jaialdiko aholkulariak gidatuko du solasaldia. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Euskaraz tropikoetan, entre el escritor Joseba Sarrionaindia y la escritora Oihane Amantegi Uriarte. Modera el encuentro Beñat Sarasola, asesor del festival. Bueno, Arratsaldeon. Buenas tardes. Bueno, creo que es un enorme placer poder estar aquí, además de un honor, junto con Oihane Amantegi y Joseba Sarrionaindia. Y tal y como indica el título de esta conversación, el punto de partida van a ser esos espacios literarios como esos espacios de ficción en los que se escribe en euskera, en los trópicos. Hablaremos de estos espacios y ya que tenemos aquí a Joseba Sarrionaindia y siendo esta la 18ª edición y siendo esta la primera en la que contamos con él, por motivos que todos y todas conocemos, me gustaría preguntarle antes de entrar ya en la conversación, conocemos la trayectoria de Joseba, que fue miembro del colectivo Poch, y si no me equivoco, solían moverse por aquellas cafeterías en los subsuelos de La Arriaga, junto con Achaga, junto con Rupert Ordorica, para preparar aquella publicación. Y bueno, aquí estamos unos años después, en el que es ahora un centro cultural, la antigua Lóndiga, en Indautxu, en el centro, muchísimas personas reunidas, vamos a hablar en euskera, bajo estos focos excesivamente luminosos para mi gusto. Y me gustaría preguntarle, tras estos 40 años, ¿cuál es el contraste o qué es lo que le viene a la mente? Bueno, yo cuando tenía unos 17 y 18 años en Sasierreta vine a Bilbao a estudiar sociología y en aquel momento, cuando surgía la banda Poch, en aquel momento estábamos trabajando con una lengua prohibida, con una lengua rural de la montaña y solíamos reunirnos en el bar Cantábrico. Empezamos a acudir a La Arriaga y éramos una especie de indígenas aproximándose a un palacio colonial, casi, ¿no? Nos asemejábamos a estos indígenas. Y en mi caso, pues me tocó estar en el Arriaga, en este lugar aristocrático, también en la comisaría de aquí de Indautxu. Fui torturado durante 9 días. Acabo de ver hoy un cartel enorme cuando pasaba por allí al lado. Y 40 años después todo ha cambiado, ¿verdad? Y en mi caso es sorprendente, ¿no? Porque he vuelto y hay este reconocimiento de la literatura vasca, la lengua vasca está ya en otro nivel, en otra consideración, tras la normalización. Y lo que veo yo es, ante todo esto, una duda. Y es que si quizás no nos consideran como un riesgo, quizás sea porque lo que hacemos y decimos sea intrascendente y que por eso no nos hacen ni caso. No lo sé. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con la conversación. Y el planteamiento para esta conversación ha sido tener como punto de partida esos espacios literarios que se asemejan, en el caso de estos dos autores, en algunos casos. Oihane Amantegi, en sus libros Ibai Ertzeko y Puñak y Cayo Hueso,
escribe en unos entornos que se asemejan a esos espacios centroamericanos que han sido tan importantes en la obra de Joseba. Tomando esto como punto de partida, os quiero preguntar cómo llegasteis a estos espacios. Entiendo que por diferentes motivaciones y circunstancias. Escuché una vez a un crítico que decía que al analizar la literatura, el tema del espacio literario suele pasarse por alto, se suelen centrar más en la trama, en los personajes, y ese espacio literario parece ser un simple escenario estático, pero cómo, sin embargo, influye en la obra. Y este era el punto de partida que quería tomar para esta conversación y preguntaros cómo llegasteis a estos espacios. Si quieres, Ollane, puedes comenzar. En mi caso, en Ibaiertzeko Ipuina llegué a este espacio de una forma bastante condicionada por una elección que hice cuando comencé a escribir este libro. Es cierto que este libro surge tirando de una canción de Van Morrison. Sin su canción no hubiera existido Ibaiertzeko Ipuina. Por lo tanto, en ese inicio de la escritura escuchaba esta canción que fue la simiente de este libro. Y en esta canción, pues hay una canción de amor, de una historia de amor. La escribió Van Morrison cuando estaba muy enamorado. Y recuerdo cómo en esta canción habla de su amada diciendo que su pelo es dulce como la miel, ¿no? Pero habla de cómo esto se hace de unas flores que solamente crecen en una zona de Georgia, del norte, de Florida. Y al ver que yo le había dado tanto espacio, ya tanta importancia a la canción, decidí que ese iba a ser también el entorno, que ese iba a ser el contexto. Y comencé a investigar y me encontré con ese entorno en el que crecían esas flores, que tienen también una sonoridad, y llegué ahí de una manera muy natural, la verdad. Y es algo que me han preguntado con frecuencia, me han preguntado por qué, ¿no? He recurrido a este espacio. Y yo, con mucha inocencia, suelo decir que fue por este motivo, en el caso de Ibaiertzeko Ipuina. En el caso de Cayo Hueso, no es una segunda parte, ni mucho menos, pero sí que es un libro que surge tirando del hilo de Ibaiertzeko Ipuina, y por eso, de una manera muy natural, me pedía cierta calidez, una atmósfera muy cálida. Sucedía en el caso de ambas obras, un ambiente cálido, húmedo. Y en el caso del primer libro, además, me pedía un río. Y para poder jugar con la muerte necesitaba ver qué opciones me brindaba este río. En mi caso, la verdad es que llegué de una manera muy condicionada, que he vivido, sin embargo, de una manera muy natural, la verdad. Joseba. En tu caso, Joseba, bueno, imagino que son otros los caminos, ¿no? Que, por ejemplo, en Lagun Izoztua ha llegado de otra manera. Yo creo que quizás el tema se pueda entender mejor ubicándonos en ese momento en el que comenzábamos a escribir. En aquel momento todavía no teníamos ese euskera batua, ese euskera estándar, y existían una serie de prohibiciones que hacían que tuviéramos una lengua más dialectal, menos elaborada en cierta manera, y queríamos estar generando esa lengua literaria. Es decir, en su momento al propio euskera batua se le llamaba euskera literario y era ese lenguaje el que queríamos desarrollar. Y para poder crear esta lengua para la literatura necesitábamos de un contexto irreal, porque nuestra realidad era desastrosa.
Y en mi caso la alfabetización fue con 15 años en aquellas clases nocturnas en las que casi soñábamos. Se publicaba también el libro de Bernardo Achaga, Entropía jugando, con el término utopía. Por lo tanto, necesitábamos de esa irrealidad. Desde la militancia antifranquista también necesitábamos ese punto de irrealidad. Por eso creo que la utopía, esa vía de la irrealidad, nos llevó a este espacio. Y en el momento de crear ese euskera para la literatura, lo que tuvimos que empezar a hacer era imaginar espacios que no existían en ese momento, que eran irreales. Por ejemplo, tomando nombres de protagonistas de Stephen Rain o cuentos que se ubicaban en China. Teníamos que tomar estos referentes porque nos sentíamos obligados a atender a esa irrealidad. En términos lingüísticos, ese euskera dialectal no tan elaborado nos pedía este ejercicio para poder elaborar una lengua para la literatura, porque como digo, buscábamos esa estética de la lengua y para ello también buscábamos ese aspecto universal. Y en términos literarios, lo que buscábamos era una lengua vasca homologable. Y por ello creo que en aquel momento necesitábamos de la irrealidad. Escribiéramos lo que escribiéramos, era irreal. Y lo más sencillo era buscar lo homologable, lo que era más universal, y por eso quizás escribíamos de sucesos en París, por ejemplo. Al igual que la traducción, el primer recurso literario con el que contábamos era con esa irrealidad. Después sí que en tu trabajo te has acercado a lugares más reales, ¿verdad? Bueno, en mi caso, y la idea y el propósito de todas las personas que empezamos a escribir en aquel momento era que el euskera llegara a ese rango de lengua literaria de una manera también muy concreta, que fuera una lengua homologable en la literatura. Y después de 4 siglos, para ponernos de acuerdo en la ortografía, en 15 años, de forma casi milagrosa, se consiguió crear ese euskera unificado, digamos, grado 0 para la escritura de la lengua. Y de ahí se podía conseguir esa lengua homologable para la literatura. Habíamos trabajado en traducción literaria y creo que así conseguimos ya para finales de siglo contar con una lengua transitable, una lengua habitable para la literatura. Y al menos en mi caso sí que fue un ejercicio de intentar generar esta lengua y para ello recurrí a estos espacios, a estos mundos irreales. Después estuve muchos años sin contacto con Euskal Herria. Cuando lo recuperé me sorprendí porque empecé a leer literatura en lengua vasca y me sorprendió, por un lado, que había muchísimos autores y autoras que estaban escribiendo en ese lenguaje literario por el que habíamos trabajado, ver que lo habíamos conseguido, que la literatura en lengua vasca era homologable y que llegaba incluso al nivel de la literatura en otras lenguas, afortunadamente. Y así, en el siglo XX y en el siglo ya XXI, a partir del año 2001, vi que tenía objetivos diferentes. Ya había cambiado ese propósito, al menos en mi caso. Y ya ahí sí que vi que podía empezar a abordar esos temas más reales, esos problemas más reales. Esa ha sido al menos mi intención en este cambio. Antes estábamos conversando, antes de subir al escenario, y comentabas, Oiane, que te ha sucedido, que cuentas historias ubicadas en otros lugares y que hay lectores que han interpretado que los protagonistas eran vascos o vascas, ¿no? Al leer en euskera, que era algo inevitable. ¿Nos quieres comentar algo más sobre esto?
Sí, pues un poco en la medida en la que respondía a la anterior pregunta. En mi caso también ha sido un proceso muy natural y en mi caso el salto de esa irrealidad ha supuesto utilizar cierto grado de abstracción a la hora de escribir la historia en Ibáñez y Puña. Necesitaba pocas coordenadas. La sensación era que tenía que quitar muchas cosas, que necesitaba cierto grado de abstracción por requerimiento de la historia. Y en ese punto de abstracción que alguien pueda interpretar que una pareja que vive en Georgia y porque la historia esté escrita en euskera, que su origen sea vasco, para mí es algo curiosísimo. Y creo que es algo que he comentado a menudo con la gente de mi entorno. Cómo no acabamos de darnos ese permiso para imaginar en euskera. Y es de lo que vamos a hablar precisamente esta tarde. ¿Cómo no nos damos permiso para imaginarnos el euskera en espacios que no son vascohablantes? Y cómo tenemos que interpretar que esta pareja es vasca, ¿no? Y en mi caso esta pareja no es vasca, es una pareja autóctona, es una historia que se desarrolla allá, pero que está escrita en euskera. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que a menudo, y cuando me han solido preguntar sobre por qué elijo este espacio, claro, lo que veo es que si estuviera escribiendo este libro aquí, pues sería muy diferente. La historia, el ambiente sería muy diferente. Pero en este caso, este río, lo que a mí me pedía era, por un lado, tener ese escenario geográfico muy concreto, pero me pedía crear ese contexto o ese espacio literario. Y eso lo tienes que generar tú como autora aquí, en Rentería o en Cayo Hueso, ¿no? En sí, el contexto no te da la cualidad de la historia que después vas a contar. Eso es algo que tienes que montar tú como autora. En el caso de Calle Hueso, quizás para mí fue más sencillo hacer ese ejercicio porque he estado allá y porque las calles están muy delimitadas. En el caso de Ibáñez y Puña, el propio escenario es inventado, no es concreto. Y más allá de esa ubicación geográfica queda el proceso de construcción de todo lo demás. El prólogo de Cayo Hueso lo escribiste tú, Joseba. Quizás nos puedes comentar un poco qué recuerdas de ese ambiente de Cayo Hueso cuando lo leíste. No sé si concuerdas con lo que comentan, que recuerda ese entorno de Cuba. Bueno, Xavier Mendiguren me lanzó la propuesta y yo había escuchado miles de historias sobre Cayo Hueso, sobre la isla, me resultaba un tema muy cercano. Y el ambiente es el mismo que el que hay en Cuba. Fue cubana al principio y me gustó, me interesó aquella atmósfera que podía percibir en la novela. Y en tu caso, Yane, ¿cómo recuerdas? Bueno, no sé si vivías ya aquí cuando te pidieron que escribieras el prólogo o ¿cómo fue? En tu caso, ¿cómo lo viviste, Ollane? Bueno, pues yo lo recibí con sorpresa y me sentí muy agradecida cuando Xavier me comentó que había hablado con Joseba, porque al leer Cayo Hueso se acordó de un cuento que había escrito Joseba, bueno, que él mismo había hecho una conexión mental, pues porque sabiendo además que Joseba andaba por Cuba, pues bueno, pues yo lo recibí pues con mucho agradecimiento, por supuesto.
Antes, Joseba ha mencionado ya la traducción y es algo de lo que se habla mucho en estos últimos años, de los avances que ha habido en la traducción a la lengua vasca, y Joseba hablaba de ese papel que desempeñaba en la creación de un euskera para la literatura. No sé si podemos profundizar un poco en este tema. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo habéis vivido el leer traducciones a euskera de otras obras, el traer a la literatura vasca otros referentes? Quizás podemos empezar contigo, Joseba, por hacer un poco ese contraste, ¿no?, de lo que comentabas antes, de la traducción en aquella época. Tú mismo has traducido, has versionado textos también. ¿Cómo ves esa evolución? Bueno, la traducción para nosotros era muy importante. Normalmente se habla de literatura vasca de una manera cronológica, ¿sí?, desde dentro de la mirada de la historia. En nuestro caso no creo que haya sido así, porque somos una cultura minorizada y normalmente lo que hemos visto en estos últimos 40 años, aunque nos haya dicho, es que venimos del castellano o venimos de otra lengua que no es el euskera. Yo empecé con el proceso de alfabetización con 15 años y leía literatura en español o en francés. Y nosotros venimos de esas lenguas que no son el euskera. Y la literatura en aquel momento era foránea. Y para nosotros el crear en euskera, el traducir a euskera, eran un mismo fenómeno. No veníamos de una cultura vascohablante y entonces recibíamos la traducción dentro de un esquema. No lo veíamos de esta manera. En nuestro caso, traducir al euskera y crear en euskera eran un mismo ejercicio, porque veníamos de esa cultura que no hablaba en euskera. El fenómeno era el mismo. Y en nuestro caso, pues teníamos los recursos que teníamos en la década de los 70 y lo que hacíamos eran versiones. No había traducción como la que existe actualmente, ¿no?, ni mucho menos a día de hoy, teniendo en cuenta que existe también incluso traducción con inteligencia artificial. En aquel momento era una necesidad porque entendíamos que necesitábamos crear una lengua que no existía en ese contexto, en el literario, y por eso esa irrealidad que comentaba antes. Nuestros dialectos no daban abasto, no eran suficientes, teníamos una lengua un tanto impedida y necesitábamos para este trabajo con la lengua un fenómeno que se veía como traducción y se veía también como creación en lengua vasca. En nuestra generación se hizo un trabajo que tuvo mucho éxito, el trabajo de traducción, que tenía como base también ese proceso de creación de la lengua estándar. Fue un trabajo que trajo un gran éxito, y lo que yo echo de menos es lo siguiente. En aquel momento no nos gustaba que se entendiera que el euskera era una lengua rural, de la montaña. Nos parecía que era una manera de discriminar esta lengua y que se trasladaba que quienes hablaban en euskera eran baserritarras, pescadores. Queríamos traerla también al ámbito urbano, modernizarla. Y a día de hoy, en 40 años después, vemos un fenómeno sorprendente, y es que ese primer sector, el sector de la agricultura, de la pesca, de la ganadería, ha desaparecido, ¿no?, ese espacio en el que el euskera era la lengua principal, y tenemos un euskera urbano, moderno, neutro. Y me da la impresión de que también en la literatura estamos en un momento raro, ¿no?, porque se publica un libro en euskera y automáticamente se traduce sobre todo al español, también al revés, ¿eh? Y en mi opinión tenemos
esa falta de salvajismo, un cierto grado de salvajismo, de naturalidad que nos falta. Creo que el euskera, cuando estamos hablando de esta lengua en concreto, al igual que con las demás lenguas, una lengua no es una traducción de otras lenguas. Una lengua, si es interesante, tiene que tener algo más, tiene que tener algo propio. No puede ser una mera traducción de otra lengua. Y en mi opinión, a día de hoy, ese es el problema que tenemos. Está muy bien traducir, está muy bien esa relación entre lenguas, pero creo que en este momento los y las vascohablantes hemos pedido ese monolingüismo, que creo que es algo muy grave. Y veo que en algunos pueblos tenemos ese cartel, ¿no? De aquí se habla en euskera, pero entras, da igual que sea el Anchove, da igual que sea, no sé, cualquier otro pueblo, y lo que se escucha es castellano, ¿no? Se escucha mucho más castellano que euskera. Y yo creo que antes quizás éramos más primitivos, más salvajes, más de la montaña. Quizás estábamos más discriminados, quizás éramos más ignorantes, pero teníamos esa autonomía propia del indígena. Ahora tenemos gente culta, moderna, que depende de lo universal. Y lo que veo como vascohablante, que esas razones internas para hablar en euskera son cada vez más débiles. Y también en el caso de la literatura veo ese aspecto negativo del trabajo que hicimos en su momento, desde nuestra generación. Una persona joven de 15, 16 años, ¿para qué va a hablar en euskera si tiene la capacidad de hacerlo en cualquier otra lengua, ¿no? O sea, si ya existen otras lenguas, lo que podría hacer en euskera. Veo esa falta de autonomía. Y en mi opinión, los y las vascohablantes tenemos que hacer algo diferente, algo que no exista en otras lenguas. Siempre se dice que la literatura se puede traducir, pero hay un crítico que dice que la lengua literaria es lo único que no se puede traducir de una lengua a otra. Sí, un poco en la línea de lo que comentaba Joseba. En su momento se hizo todo este trabajo para crear un euskera estándar, un euskera literario. Y tengo la sensación de que en estos últimos años, y quizás el ejemplo más claro es Playback de Mirena Muriza, se han publicado en estos últimos años una serie de novelas, de libros que van un poco en esa línea, ¿no? De regreso al salvajismo. Tenemos a personas que han pasado por la universidad, por diferentes ámbitos académicos, y desde otros parámetros dicen, bien, y ahora vamos a jugar. Y yo creo que Uxue Alberdi también lo hace un poco, y Miren, yo creo que quizás lo que ha conseguido es volver a aproximarse a esa oralidad del euskera, cuidando muy bien la lengua a la vez, pero ha escrito de una manera muy cercana a la oralidad. Y creo que es también representativo de una generación que existe hoy en día, por lo que creo que está ahí esa esperanza también. Esa esperanza de estas personas que están utilizando esa lengua de una forma más flexible, rompiendo las cadenas de alguna manera, y se están dando más libertad. Yo cuando leí Playback de Mirena Muriza, la verdad es que me gustó el ejercicio que había hecho. Me pareció un ejercicio hermoso, inteligente y muy necesario también. Precisamente por eso que comentabas. Sí, yo creo que ese intento que hace, en su caso, lo hace con el euskera del instituto, que sí, efectivamente, hace un ejercicio por traer aquello que antes existía en el entorno rural. Que la lengua tenga esa melodía, o que tenga ese color, ¿no?
precisamente estuvo aquí junto con Lizar Begoña el otro día, y una de las cosas que comentaba era que ve que libro tras libro está viendo cómo cada libro le está pidiendo algo en concreto, ¿no? Que no lo ve como ejercicio general, pero sí que hay ese ejercicio por aproximarse a la oralidad, tanto en el libro de Amuriza como de Libe. Beste kontu baten harira, ez, alegia itzen dugu itzulpenaz, baina baita euskaratik beste erdaretara itzultzearen gai horren inguruan. Zure liburuak itzuli aldira beste hizkuntzetara? Nire liburua lehenengoa itzulita dago eta orain bigarrena itzultzen ari dira, baina itzultzen ari dira galegora. Galegora? Bai. Biak galegora. Biak galegora, bai. O sea, española no la vet saltar. Ah, sí, el español en algún momento sí, se ha traducido, pero están sin publicar. Así que han traducido del euskera al gallego, porque Izar Subin es la que los tradujo, controla ambas lenguas, así que sí, se han traducido directamente del euskera al gallego. ¿Y qué opináis? ¿Publicar en euskera y después traducción en otras lenguas y después también lo que ha mencionado Joseba? Parece que de manera automática hay que traducir al castellano y claro, eso genera conceptos como el de la homologación, etcétera. No sé, ¿qué opináis? ¿Cómo lo vivís? Bueno, yo tengo una experiencia muy limitada aún. Tampoco me hago una idea clara. Pero sí que creo que sí que existe eso que decía Joseba. A saber, una vez publicado el libro, parece que hay una urgencia. ¿Qué trayectoria va a tener ese libro? Además de la publicación, como si no fuera suficiente publicarlo y como si no fuera suficiente el trayecto que va a hacer en euskera. Como si tuviésemos que empezar a pensar automáticamente en que, además de publicar en euskera, pues tengamos que necesitar llevarlo a otro lugar, ¿no? Y yo creo que eso sí que nos hace reflexionar, porque una escribe en euskera porque ha decidido escribir en euskera, es una opción. El hecho de que se haya traducido al gallego, en el caso de mis libros, me parece algo bonito. Que se traduzca a otra lengua minorizada, que se dé ese salto entre lenguas minorizadas y que con Cayo Hueso o Ibaiertzko y Puña pueda llegar a Galicia, pues eso me trae muchísimas cosas hermosas. Y además disfrutas también de poder trabajar con la traductora en el proceso de traducción. Me parece que es una experiencia muy enriquecedora. Me parece de todas maneras interesante también lo que ha sacado a colación Joseba, a saber, lo que he dicho antes, ¿no? ¿Y cuál es tu experiencia, Joseba? Mis libros se han traducido al gallego, al catalán, al castellano. Yo lo que pienso en relación, no sé, mis primeros libros, Narrazioak, Ez naiz hemengoa, etcétera, yo no los habría traducido. Porque mi objetivo a la sazón era crear ese lenguaje literario. Y claro, yo ya leía en castellano, en francés, etcétera. Porque, bueno, pues fue un trabajo para crear esa literatura homologable. Así que esos libros en castellano, libros de ficción, pues para mí no pintan nada. Yo creo que sí, no pintan nada esa traducción, pero se han traducido, ¿eh? Quizá no... Quizá esto que digo no esté bien, pero en cualquier caso, yo no habría traducido mis libros. Al menos los de ficción. No los habría traducido porque yo veo que hay escritores en otras lenguas y si alguien me pregunta a mí, pues, ¿qué leerías en castellano? Pues tengo una lista larguísima. Miles de escritores, 5.000. Yo mi libro, pues ahí lo aconsejaría en el último lugar. Ni siquiera lo aconsejaría para leerlo en castellano. Por lo tanto, ¿cuál es la excepción? En mi caso, al menos, en mis libros,
el que se tradujo fue el de los moros. Y quiero mencionarlo para explicar algo. El libro de los moros yo tampoco quería traducirlo, porque eran 800 páginas que me llevaron 7 años. Realmente fue duro el proceso de escritura y pensé, y meterme ahora en ese mundo. Pero hubo un chico de Baracaldo que sí que hizo una traducción a petición de un editor, porque el libro fue premiado, salió en prensa, etcétera. Por lo tanto, tuvimos que ponernos a ello. Este chico, Javier Rodríguez, hizo una traducción literal del libro y me mandaba pasajes para que yo los corrigiese. Claro, a la hora de corregir, el problema no era la lengua, sino las ideas. La literatura es comunicación con un interlocutor o con una interlocutora. En ficción o en poesía y también hay cierta sentimentalidad, pero en el ensayo hay otra cosa. Hay un concepto y hay un debate. Hay un debate sobre una serie de ideas. ¿Y qué ocurría con la traducción de ese libro? Yo, cuando escribí en euskera ese libro, tenía un interlocutor vascoparlante en mente, un prototipo de persona vascoparlante, intelectual, universitaria, etc. Tenía una especie de interlocutor o interlocutora en mi mente, en ese debate. A la hora de traducirlo al castellano, la figura de ese interlocutor o esa interlocutora cambiaba. Ya era una persona intelectual, española, universitaria, de Madrid, probablemente de izquierdas, o al menos una persona abierta de mente y con ideas abiertas. Pero claro, las cosas que yo tenía que contar a esa persona eran cosas distintas de las que contaba al principio en el libro original. Por lo tanto, Javier Rodríguez me enviaba textos y yo empecé a boicotearlo. Empecé a boicotear esa traducción porque, insisto, eran cosas diferentes. Tenía que contarle otras cosas a ese otro interlocutor. Por lo tanto, al final de la traducción, y torturé a ese pobre traductor, a Javi, bueno, pues la traducción al final tenía 200 páginas más. No porque ese segundo lector en castellano sea más tonto, sino porque se movía en otros parámetros, sobre todo en el ámbito de las ideas. Tenemos, por ejemplo, el tema de la violencia colonial, pero también se habla de la violencia en general. La violencia es algo que se vive en todo el mundo, con estereotipos, etcétera. Y claro, si profundizamos hay que dar 1000 explicaciones. Después también se plantea el tema de la lengua, de la propiedad de las tierras, una serie de temas. Bueno, que se podrían incluso incluir en muchos libros, ¿no? O podría ser, bueno, pues un libro mucho más pesado en castellano, ¿no? Como para hacer culturismo, con 1 kilo más. Pero bueno, a mí me parece, y ahí quiero llegar a parar, que cuando traducimos, tenemos que tener un motivo para sentirnos satisfechos, ¿no? ¿Por qué traducir a otra lengua? Hay que tener un motivo, una razón. Y después de realizar ese trabajo vi que fue necesario cambiar el libro, cambiar el contenido. Y al final concebimos otro libro, de alguna manera. Cada cultura tiene su propio mundo. Y nosotros vivimos inmersos en una idea de multiculturalismo rara, ¿no? Charles Peguy decía algo que nadie se atreve a decir. Charles Peguy, el escritor francés, decía que él nunca había leído libros que no estuviesen en francés.
bueno, la mayoría de los intelectuales del mundo, quitando los euskaldunes, bertones, etcétera, hablan en su propio idioma. Los árabes conocen todo el mundo y son universales y solo hablando en árabe y escribiendo en árabe, y los españoles son universales solo en español. Leen en español a Faulkner, leen en español a Ulises, y los y las euskaldunes no tenemos ese privilegio. Claro, nosotros y nosotras no somos universales en euskera, así que tenemos que pasar por el español para llegar a esa universalidad. El tema de la traducción es complejo y se plantean todos esos temas. Son temas complejos porque todo el mundo dice, sí, la traducción es fenomenal, la traducción es sinónimo de comunicación, perfecto. Pero aquí el tema reviste especial importancia, no es cualquier tema. Sí, y después también es un tema que se puede plantear en dos direcciones. Esto es, si traducimos del euskera al castellano, pero también podemos hablar de otras traducciones, de otras lenguas al euskera. Faulkner, ¿no? Asungaricano creo que lo tradujo al euskera. Y en los últimos años, de aquellos ensayos que hicisteis, etcétera, bueno, pues también tenemos Higuela con la profesionalización de la traducción, Pamiela también, Higuela está especializada en traducción, Pasasait también, y lo que tú decías, ¿no? También es un privilegio tener en euskera eso que se hace fuera, poder leer a Faulkner, y qué trabajo se ha hecho en la traducción al euskera. Insisto, no solo Faulkner, también otros autores. Hace una semana se ha publicado La Odisea de Homero en euskera, con traducción de Matías Mújica. Otro ejemplo. Y cambiando de tercio, Ollane, me gustaría preguntarte sobre otra cosa. Joseba ya nos ha mencionado cómo empezaron a escribir, etcétera. Tú empezaste, si no me equivoco, a publicar en 2020. En otro contexto, claro, ya en el marco de la literatura en euskera, etcétera, y de muchas personas, lectoras, me han dicho que con tus libros, bueno, pues llegó una especie de soplo de aire fresco a la literatura en euskera, pero ¿cómo fue en tu caso la experiencia de publicar en 2020? Yo llevo mucho tiempo escribiendo, pero la publicación, bueno, que se publicase a mí me pilló de sorpresa, en cierto modo. Y me sorprende. Para mí, bueno, pues yo empecé en 2020 con Ibai Ertzeko Ipuña, ese año tan raro de la pandemia, que fue difícil también de cara a la promoción, a la difusión del libro, en fin, fue una época muy rara. Yo escribí esa historia universal entre dos hermanas. Y lo que me llegaba está relacionado con lo que mencionábamos antes. Yo creo que el haber llegado a otros lugares, bueno, pues hizo que mi obra se leyese en esos parámetros. Porque al final el tema me parece a mí que es bastante universal. Es verdad que tenía también el simbolismo, esa cosa de la antropología, un punto de vista antropológico. A mí realmente esa sorpresa me sorprendió. Y justo, bueno, en la primera entrevista que me hicieron fue Mirena Muriza la que me entrevistó sobre este libro, Ibai Ertzeko Ipuña, y me decía que le parecía diferente. Claro, para mí no era diferente, para mí es muy mío, entonces para mí lo mío es mío y no lo veo tan diferente. Así que fue una sorpresa esa acogida, una sorpresa agradable. Bueno, parece que avanza el tiempo
y podríamos sacar otro tema interesante que suele surgir también en las conversaciones sobre la literatura en euskera, la afición a la lectura y la afición a la lectura en euskera. Es una preocupación, las editoriales también en los últimos años han tenido que reducir tiradas. Parece que esa preocupación está ahí sobre la mesa y ha aparecido también en los medios de comunicación. No sé qué opináis al respecto. ¿Qué os parece en vuestro entorno? ¿Cómo está la afición a la lectura, leer en euskera? Bueno, la literatura, en mi opinión, fue algo de la burguesía en el siglo XIX. En el siglo XX se socializó, por así decirlo, esa cultura del libro, y ya en este siglo ha quedado al margen, o va a quedar al margen, derrotada por las pantallas. Nosotros vamos a seguir escribiendo, yo por lo menos, porque es lo único que sé hacer. Pero en estos momentos yo creo, bueno, antes, no sé, en las novelas de Flaubert, pues Madame Bovary era la heroína. Pero ahora si escribes una novela, la figura del héroe ahora, bueno, pues recae en el lector, ¿no? O en la lectora. El héroe ya no es Sandokan ni Madame Bovary. En estos últimos tiempos estoy más en contacto con la gente joven. Y bueno, yo diría que hay esperanza, porque bueno, yo doy clases de euskera y a veces les pregunto, ¿leéis? Da igual, en euskera, en castellano, ¿leéis? Y en la última clase, de 14, la mitad o así me dijeron que sí, que les gustaba mucho leer. Y yo puse la misma cara, porque esperaba otra respuesta. Y no sé, yo creo que deberíamos tener más esperanza, pero la realidad es la que es. Como decías tú, Beñat, se han reducido las tiradas. Y no sé si lo has dicho tú, Joseba, o no sé quién lo dijo. Bueno, quizá hay más escritores y escritoras que público lector. Sí, eso es una verdad estadística. Y al final es cierto que en euskera se publica mucho, pero nuestro ecosistema también es así. Sí, la gente muchas veces dice que la literatura siempre ha sido una afición minoritaria. Esto lo planteo para hacer de abogado del diablo, pero hay quien dice que siempre, bueno, pues solemos mostrarnos pesimistas, pero si realmente echamos la vista atrás, la literatura siempre ha sido reducto de unas pocas personas. No sé, ¿qué opináis? Sí, bueno, pero en el siglo XIX la cultura de la burguesía venía de ahí, de la literatura. En el siglo XX ya no. Y ahora yo creo que lo que predomina son las pantallas, por lo menos entre la gente joven. Leen mucho, sí, pero en Twitter y en TikTok. Y probablemente lean más que nosotros incluso, pero en otro formato. No sé cómo llamarlo, para mí es una cuestión de tempo. Ha habido un cambio de tempo. Antes teníamos tiempo para pensar, con mayor calma, con más serenidad, y ahora se ha impuesto otro tempo. Y nadie aguanta ya más de 3 minutos sin ver una imagen.
Y eso es lo que tienen las pantallas. Hay una aceleración. Vivimos inmersos en un mundo acelerado. Y en esa percepción acelerada vivimos. Y creo que las tecnologías al final cambian las cosas. Y la literatura también cambiará. La literatura, pienso yo, se irá adaptando a la oralidad. En la Edad Media también había trovadores, etcétera, y después se impuso otro paradigma con Gutenberg. Y ahora yo creo que con las pantallas ocurrirá algo parecido, ¿no? Lo que ahora denominamos literatura, lo poético, pues se adaptará a la pantalla, se canalizará hacia las pantallas y ahí hay otro mundo, otra cultura. Y yo creo que estamos ahora en una transición, en cierto modo. Y todavía yo creo que no sabemos hacia dónde vamos. Pues quizá hayamos ido muy rápido con las pantallas, etcétera, y ahora estamos viendo que hay también un cambio, que se está reculando, por ejemplo, en algunas escuelas, etcétera. De hecho, hay investigaciones en los países del norte de Europa que muestran que las pantallas bueno, pues son nocivas y que han ido en detrimento de la capacidad de comprensión, etcétera. Y me parece que todavía no sabemos cómo se van a desarrollar las cosas, pero es verdad que leer un libro exige, y eso es un placer, exige calma, exige serenidad, exige tiempo, y hay que dar tiempo también a las cosas, y a los libros hay que darles tiempo, y no ese periodo de 3 minutos que ya nos parece una eternidad. Creo que ahora sí tenemos que ir concluyendo. No sé si hay alguna intervención, no sé si hay algún lector, alguna lectora, un héroe, una heroína que se atreva a hacer alguna pregunta. Es el momento. Podéis levantar la mano y se os hará llegar un micrófono en caso de que queráis hacer algún comentario. Ez dakit dagoen, ez dut ondo ikustenik. Ez baldin badago, edo igual denbora pixkat ematen. Bueno, pues si no hay ninguna intervención, y bueno, para dar un poquito de tiempo, antes hemos hablado de Miren Amuriza y de Elizar Begoña, y hablaban también de sus referentes o de autores que habían leído con gusto. Hablaron de Andrea Abreu y Panza de Burro. No sé cuáles han sido vuestras referencias en los últimos años. Joseba ha explicado que él podría recomendar miles de autores y autoras en castellano, pero en los últimos tiempos y en relación con vuestro trabajo o sin más, no sé si tenéis algunos autores predilectos o algunas novelas que os hayan gustado, no sé, o algo que queráis recomendar. Bueno, Andrea Abreu, sí, Panza de Burro, yo creo que ha sido un libro muy recomendado justamente por lo que hacía con la lengua. A mí me gustó, bueno, estuve en México hace 2 años y el último día, en una especie de cafebrería, de librería-cafetería, cogí 8 o 10 libros Valeria Luiselli, Desierto Sonoro, o Furia de Clío Mendoza. A mí eso me llega. Mariana Enríquez, de México, de Argentina. Hay una serie de autoras que están haciendo cosas muy interesantes a partir de sus violencias, de las violencias que han vivido. Valeria Luiselli habla de las criaturas que pasan de México a Estados Unidos, que cruzan la frontera. Muchos de esos niños y niñas se pierden y ella narra la historia de esas criaturas a través de una especie de road trip. Después tenemos Yuri Herrero, La estación del pantano. Ese libro me pareció interesante también. Se centra
en un viaje que tuvo que hacer Benito Juárez, que tuvo que ir a Nueva Orleans en un momento dado, y toma como punto de partida un hecho histórico para luego ficcionarlo, y explica qué es lo que ocurrió en ese momento en Nueva Orleans. Así que siempre hay un trasfondo de violencia que a mí me llega. Yo he leído mucho ese tipo de libros y es algo que para mí ha sido referente en los últimos 2, 3 años. ¿Y en tu caso, Joseba? Voy a hablar de un libro, de los últimos que han llegado a mis manos, de una chica joven, española, Laura Caselles. Creo que estuvo aquí en Bilbao hace 3 semanas así, el día de Año Nuevo Bereber. Y ella tiene un libro muy interesante que se llama Arena en los ojos, que habla del Sáhara, de la colonización del Rif. Y además es poeta, muy interesante. Laura Caselles. Y se ha traducido también al euskera, y me parece muy interesante el libro de Irene Solá. Se le han traducido ya 2 libros al euskera. Yo leí, los 2. Tatu eta dantza egiten du, ez? Irene Solaren. Sí, es el libro de Irene Solá, que yo creo que ha tenido bastante éxito, su obra, estos últimos años. Vamos a dirigirnos al público, por si hay alguna pregunta, algún comentario. Buenas tardes. Es una pregunta para Joseba. Bueno, pues a mí me ha sorprendido oírte decir que no estás tan a favor de la traducción. Bueno, pero no he dicho eso, no he dicho eso. Kontua da. Esango dut, nahi entzulperen alde nago. A ver, estoy a favor de la traducción. La traducción es comunicación, es como hablar. Eso es así. Y es necesaria. Pero cada lengua tiene que tener su propia vida. Si el euskera se convierte en un sistema de traducción, pues yo creo que en ese caso se pierde eso, ¿no? Nuestra generación se consiguió que a partir de los años 70, gracias al trabajo y el esfuerzo de muchas personas, pues se consiguió llegar a ese grado 0 de la escritura, el euskera batua. Se consiguió también que nuestra literatura fuese homologable, y ello gracias a la traducción, claro. La traducción es sinónimo de comunicación. Y el euskera tiene que aspirar a la universalidad, hay que traducir más. Peggy decía que él era universal y que lo leía todo en francés. Una hiperlengua, una lengua hegemónica es lo que considera. Pues por ejemplo, en checo, poner a todo el mundo en checo. Y bueno, yo creo que el euskera está en camino de conseguirlo. Y es necesario. Pero lo que yo digo es otra cosa. Cada lengua tiene su dinámica, su propia vida y su núcleo. Es muy difícil mantener una lengua en nuestras condiciones, sin monolingües. Hemos perdido la figura del monolingüe, hemos perdido a colectivos que vivían en euskera. Ahora todo se queda dentro de la familia, al igual que durante el franquismo, ¿no? El euskera se relega al ámbito doméstico. Y yo creo que ahora tenemos trabajo que hacer en el otro sentido.
Claro, hay que trabajar mucho en relación con la traducción, sí, y cuando se escribe un libro tampoco hay que pensar que se va a traducir y que lo van a publicar en Alfaguara, no. Hay muchas más cosas, porque para mí la escritura es diferente, porque siempre se escribe para alguien. Y el primer interlocutor, la primera interlocutora al escribir en euskera es alguien euskaldun, un vascoparlante, una vascoparlante. Nosotros lo cambiamos porque quisimos conseguir un euskera culto, un euskera universal, etc. Ese camino sí que se ha reforzado, etc. Y lo que hemos perdido por el camino es esa otra parte. Y para mí es muy meritorio el trabajo que han hecho esas personas, que un trabajo distinto al que hicimos nosotros. A mí me sorprende, ¿no?, que en Vizcaya o en Zuberoa o en Benafarroa no se haya todavía trabajado suficiente para establecer ese vínculo entre el euskera dialectal y el batúa. Me sorprende que en Vizcaya todavía haya muchas personas que vean de manera dicotómica el dialecto y el batúa. Porque entiendo que Antxon Goku es muy importante en la Baja Navarra por su trabajo en la escritura, precisamente porque mira a la lengua vasca, pero lo hace en el caso de textos en los que la traducción no es posible y con un euskera de su zona, de Garazi, para esos vascohablantes. No sé si me entiendes, lo que quiero decir, porque no he dicho que no esté a favor de la traducción. Bueno, es que para mí la traducción es muy importante, no solo para la comunicación, sino para la literatura. Al menos teniendo en cuenta que el euskera es una lengua minorizada y que tenemos ese espacio reducido, creo que es importante para difundir esa literatura en el mundo, aunque sepamos que en el proceso de traducción hay aspectos que se pierden. Pero creo que sirve para que esos autores y autoras vascas puedan tener también presencia en otros lugares, que su obra esté traducida para que otras personas lo puedan leer, porque la utopía sería pensar que hay muchas personas que van a aprender euskera y que van a leer esa obra en el original. Creo que es más real pensar en la dirección contraria, ¿no?, en la de traer la literatura vasca a otras lenguas, por eso. Denbora bukatu zaigu. Se nos ha agotado el tiempo, lo vamos a tener que dejar aquí. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Joseba, gracias, Oiane. Hasta la próxima.